nuestro Padre Celestial, hemos honrado, digamos, a nuestros padres biológicos también, ¿no? Esta noche yo quisiera que nos paremos imaginariamente frente a una pared de nuestra casa y vamos a estudiar la pintura que está colgada sobre ella, ¿ok? Nuestro padre siempre guardó como tesoro ese retrato, ¿no? Porque siempre lo colgaba donde muchas personas podían verlo. Si nos paramos delante de él 1000 veces, yo les aseguro que cada mirada será tan nueva como la primera. Si dejamos a 1 millón de personas, por decirlo así, mirar ese cuadro, ese lienzo, ¿no? Cada uno se verá a sí mismo y todos tendrán razón, ¿ok? Ese cuadro, ese lienzo, ha captado la tierna escena de un padre con su hijo. Imaginémonos que detrás de ellos hay una gran casa, ¿no? Sobre una colina, ¿no? Y bajo sus pies hay un estrecho sendero. De la casa podemos ver que el padre ha descendido corriendo, ¿no? Y por el sendero avanza penosamente el hijo. Los dos se han encontrado justamente allí, en el portón de la casa. No podemos ver el rostro del hijo porque está hundido en el pecho de su padre. No, no podemos ver su cara, pero podemos ver su túnica andrajosa y su pelo greñudo. Podemos ver el lodo, ¿no? En la parte posterior de sus piernas, la inmundicia sobre sus hombros, ¿no? Y la bolsa vacía en la tierra, ¿ok? Una vez esa bolsa estuvo llena de dinero. El muchacho estaba lleno de orgullo, pero eso ocurrió, por decirlo así, una docena de cantinas antes, ¿ok? Ahora la bolsa y el orgullo están vacíos. El pródigo no ofrece regalos ni explicación alguna. Todo lo que brinda o todo lo que puede brindar solamente es olor a cerdos y una excusa estudiada. Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. O sea, este pródigo se siente indigno de su herencia, ¿no? El hijo sigue diciendo, ¿no? Estoy dispuesto a renunciar a mi lugar en tu mesa, ¿no? Eh, en otras palabras, se contenta, digamos, con que lo contraten como un peón, ¿no? Pero solo hay un problema. O sea que a pesar de que el muchacho está dispuesto, por decirlo así, a dejar de ser hijo, el padre no quiere dejar de ser padre, ¿ok? O sea, aunque no podemos ver la cara del muchacho en la pintura, ¿no? Sí podemos ver, ¿no? El rostro del padre, ¿ok? Podemos ver las lágrimas que brillan en esas mejillas curtidas con el tiempo, ¿no? La sonrisa que resplandece a través de su barba, ¿ok? Vemos que un brazo sostiene, digamos, al muchacho para que no se caiga y el otro lo retiene junto a su pecho, ¿no? Para que no dude. Pronto lo interrumpió el padre y dirigiéndose a sus esclavos, dijo, ¿no? Traigan la mejor ropa que encuentren y póngansela. Y denle también un anillo y zapatos y maten el becerro más gordo. Tenemos que celebrar esto, ¿no? Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido otra vez, ¿no? Estaba perdido y apareció de nuevo, ¿ok? Yo creo que cuánto habrán anodadado, digamos, al joven estas palabras. Eh, Pensaba que había perdido su lugar en el hogar. Después de todo, él había abandonado a su padre. Después de todo, él había malgastado su herencia. O sea,
Suponía que había perdido su privilegio de ser hijo, ¿no? Sin embargo, el padre no se rinde tan fácilmente. En su mente, su hijo sigue siendo su hijo, ¿ok? Eh, el hijo pudo haber salido de la casa, pero no del corazón de su padre. Pudo haberse alejado de la mesa, pero nunca de la familia. Amigos queridos, no dejemos de captar el mensaje que hay aquí, por favor. Quizás quisiéramos dejar de ser hijos de Dios, pero Dios no está dispuesto a dejar de ser nuestro Padre, nuestro Abba Padre. Esa palabra Abba es una expresión aramea, ¿no? Que equivale a decir papá, papi o papá querido, ¿no? En la Biblia, en la palabra, representa la intimidad, ¿no? Representa el amor profundo y yo diría la confianza absoluta, ¿no? Que los creyentes pueden tener con Dios, ¿ok? Por supuesto que reflejando el privilegio de ser adoptados como sus hijos, ¿ok? Es una palabra, yo diría, de uso hogareño, familiar. En ese momento o en ese tiempo, ningún judío jamás se atrevería, ¿no? A dirigirse a Dios de esa manera. Sin embargo, Jesús lo hizo en todas las oraciones que nos entregó, solo con una excepción. Cuando clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? En el Padre Nuestro, por ejemplo, Jesús autoriza a sus discípulos a repetir la palabra Abba, como Él lo hizo. Les da participación en su condición de hijo. O sea, autoriza a sus discípulos para que le hablen a su Padre Celestial en esa forma familiar y confiada. O sea, las primeras dos palabras del Padre Nuestro son ricas en significación, ¿no? O sea, nos recuerda que somos bien recibidos en la casa de Dios porque el dueño de esa casa nos ha adoptado, ¿de acuerdo? O sea, cuando acudimos a Cristo, cuando acudimos a Jesucristo, Dios no solamente nos perdona, también nos adopta, ¿no? A través, digamos, de una serie de hechos dramáticos, pasamos, por decirlo así, de ser huérfanos condenados sin esperanza, a ser hijos adoptados que no tienen temor, que no tienen miedo. Vamos a ver cómo ocurre eso. Nosotros llegamos ante el tribunal de Dios lleno de rebelión y de errores. Debido a su justicia, Él no puede desdeñar, ¿no? Nuestros pecados, pero por su amor no nos puede despreciar. Entonces, así, digamos, en un acto que yo diría que asombró, digamos, a los mismos cielos, llevó Él mismo en la cruz el castigo que merecíamos nosotros por nuestros propios pecados. ¿Ok? O sea, la justicia y el amor de Dios quedan satisfechos y nosotros, creación de Dios, somos perdonados. Sin embargo, la historia no termina con el perdón divino. ¿Ok? Voy a leer Romanos 8, 15, 16, ¿ya? La palabra dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ya sabemos lo que significa Abba, ¿no? Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, comienza a vivir dentro de nosotros. Y ese Espíritu, que yo siempre digo, tiene ciertas especificaciones que dice la palabra, ¿no? Ese Espíritu de adopción es un espíritu que no es de cobardía, es un espíritu, dice la palabra, de poder, de amor y de dominio propio. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra, de que somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Voy a leer ahora Gálatas 4 del 4 al 5. Dice así, pero cuando se cumplió el tiempo señalado,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La palabra nos dice que Jesucristo pagó. Redimir es pagar, ¿no? O sea, pagó, nos compró por medio de su sangre, nos adoptó como hijos, ¿ok? Y dice más aún, en el tiempo señalado, o sea, en el tiempo perfecto, ¿no? En el tiempo donde, digamos, fue pronosticado, digamos, la llegada del Salvador. Ya sería bastante que Dios nos hubiera limpiado el nombre, pero ha hecho mucho más. Él nos da su nombre. Ya sería bastante que Dios nos hubiera dado la libertad, pero hace mucho más que eso. Nos lleva a su casa, nos lleva a la gran casa de Dios para que sea nuestro hogar. Miren, miren, amigos, los padres adoptivos, los padres adoptivos entienden de esto más que cualquier otra persona. Y no pretendo ofender a ningún padre biológico porque yo también lo soy, ¿ok? Los padres biológicos sabemos bien el anhelo, digamos, sincero de tener un hijo, pero en muchos casos nuestras cunas se llenan con facilidad, ¿ok? Decidimos tener un hijo y nace un hijo. En realidad, a veces los hijos llegan sin haber tomado una decisión, ¿no? Yo en lo particular he sabido de embarazos no programados, pero nunca, miren, miga, nunca he oído de una adopción no programada. ¿Me entiende? ¿Ok? Por eso digo que los padres adoptivos comprenden la pasión de Dios al adoptarnos a nosotros. O sea, saben lo que es sentir interiormente un espacio vacío, saben lo que es buscar, saben lo que es salir con una misión y, por supuesto, asumir la responsabilidad de un niño con un pasado manchado y un futuro dudoso. ¿Ok? O sea, si alguien entiende la pasión de Dios por sus hijos, es alguien que ha rescatado a un huérfano de la desesperación, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, o por nosotros, mejor dicho. O sea, Dios nos adoptó, Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios firmó los papeles y nos llevó a casa. ¿Ok? O sea, Dios creó al hombre, nos creó a nosotros con un propósito especial. O sea, puso al hombre como cabeza del hogar para amar a su esposa, para criar a sus hijos y reflejar como hombre la naturaleza misma de Dios. ¿Ok? O sea, vemos que Dios mismo se llama Padre de todos los que Él adopta como sus hijos. En otras palabras, los que reciben por fe a su Hijo Jesucristo y lo reconocen como Señor y Salvador. Y así está escrito en la palabra, en Juan 1:12, ¿no? La palabra dice, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, les dio el derecho, ¿no? De ser hijos de Dios, ¿ok? O sea, es un privilegio, ¿no? Yo diría que es una maravilla que nosotros podamos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, ¿ok? En realidad, es a través de la persona de Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios de esa manera. Lamentablemente, muchos creen equivocadamente que ese privilegio le pertenece a toda la humanidad. A veces escuchamos frases como la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, ¿no? O sea, estas, digamos, terminantes palabras expresan, digamos, la idea equivocada de que Dios es el Padre de todos y de que todos somos hermanos. O sea, desde luego, por ser Dios el creador de la vida, pudiéramos en un sentido, digamos, identificarlo como el Padre de la humanidad. Pero la Biblia utiliza el nombre de Padre para indicar una relación íntima y personal que definitivamente no se aplica a toda la humanidad. Por otra parte, la palabra dice
de que nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? En Juan 14:6, ¿no? O sea, en otras palabras, queridos amigos, o sea, el intento de acercarnos al Padre, prescindiendo del Hijo, o tratar de llegar por otra vía, equivale a llamar mentiroso a Jesús, ¿de acuerdo? O sea, la explicación es que la palabra Padre implica una relación y el ser parte de una familia, y Cristo es la puerta para ingresar a esa familia. La palabra nos dice que si nosotros no conocemos al Hijo, no podemos conocer al Padre. O sea, por esa razón también vino Jesucristo al mundo, para darnos una muestra de quién es el Padre y de cómo es Él. ¿De acuerdo? O sea, cuando observamos el modelo de paternidad de Dios, nosotros podremos comprender mejor nuestra relación con Él. Y cuando nosotros obedecemos su dirección, podremos ser capaces de expresar de una mejor manera nuestra paternidad a nuestros hijos. Todos los que estamos aquí ya tenemos más de 60 años y no considero que hayamos perdido el tiempo, por más que quizás no hayamos dado la talla como hombres, como esposos o como padres. ¿Ok? Nosotros, de alguna manera, tenemos la referencia de este Padre Celestial, que puede ser nuestro propio Padre también, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. ¿Ok? Quizás, al no haber dado la talla como padre, porque no hemos sido de repente los padres que nuestros hijos hubiesen anhelado tener, bueno, primero le pediremos perdón a Dios, pues. Y segundo, que el Señor nos dé la valentía para poder mirar a los ojos a nuestros hijos y poderles pedir perdón, ¿no? Y decirles, ¿no? Que a pesar del tiempo transcurrido, ok, queremos tener o queremos seguir teniendo una nueva oportunidad para con ellos. Porque así nuestros hijos sean lo adultos que sean, y así seamos nosotros los más viejos que seamos, ellos siempre nos están observando y nosotros siempre tendremos algo que enseñar, ¿ok? Eh, yo quiero compartir con ustedes nuevamente la pantalla y vamos a ver, digamos, unos 4 minutos, 5 minutos a lo más de una película que se llama Reto de Valientes. Vamos a compartirla para que ustedes la vean y por supuesto de ahí ya comentamos un poquito. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, un ratito, por favor. Ok, este es una película que se llama Reto de Valientes. Valientes como nosotros. Eh, puede ser que hayamos tenido también nosotros unos buenos padres biológicos, o quizás tuvimos padres que tampoco dieron la talla, como nosotros hubiésemos anhelado. Pero si por angas o por mangas, como se dice, ¿no? Nosotros podemos hacer que ese Dios pueda llegar a ser nuestro Padre Celestial, en la medida que nosotros aceptemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. O sea, han pasado 60 años y todavía estamos aquí. Eso quiere decir que tenemos todavía la oportunidad de poder hacer eso. O sea, no solamente podemos enseñarle a nuestros hijos, sino que a estas alturas del partido muchos podemos cumplir un rol cabal para con nuestros nietos también. ¿Ok?
O sea, nosotros tenemos que cumplir el rol a cabalidad de ser buenos abuelos también, porque podemos seguir dejando legados a esa generación de la próxima generación. O sea, no vamos a intervenir, por decirlo así, en la disciplina de nuestros nietos, porque eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? No vamos a hacer alcahuetes con nuestros nietos, ¿no? O sea, en toda la formación que los padres les pueden haber dado, destruir toda esa formación en 2 o 3 días que los nietos se queden con nosotros, cuando se quedan con nosotros. Nosotros como abuelos de repente tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que digamos delante de ellos. El tiempo no está perdido. El tiempo lo podemos aprovechar aún porque estamos aquí, porque tenemos esa posibilidad aún. Vamos a orar, hermanos, para acabar. ¿Ok?